La obra de Cristo. Conocimiento espiritual. Segundo curso básico. Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección número 19. Vibración. Vibraciones sutiles y vibraciones densas, vibraciones positivas y negativas, armonía y vibratoria. Todo en el universo vibra, porque vibración es la esencia espiritual de todo lo que existe. Vibración no significa el movimiento trémulo que están acostumbrados a ver o sentir físicamente, sino que la energía espiritual que, en forma infinitamente variada, conforma todo lo que existe. Esa energía espiritual es la vida misma y, por tanto, la vida es vibración, que adopta infinitos aspectos diferentes de manifestación para conformar absolutamente todo lo que existe en el universo. Siendo todo lo que existe en ustedes y fuera de ustedes, en su mundo y más allá de su mundo, vibración, porque es vida manifestada en las innumerables formas que requieren las necesidades de evolución de los mundos y de la naturaleza y humanidades que pueblan los mundos. Existen infinitas calidades de vibración, desde la vibración espiritual más sutil, más pura y poderosa, que es la vibración divina, hasta la vibración densa de la materia, que conforma todo lo físico y material de los mundos como el suyo y que tiene forma. Las vibraciones espirituales son vibraciones muy sutiles y las vibraciones densas son también espirituales en su esencia, pero están condensadas, es decir, que para adoptar consistencia material y aspecto físico han debido sufrir una transmutación. Sus sentidos físicos les permiten captar solo vibraciones densas o de una sutileza baja, pues cuando las vibraciones tienen ya una mayor sutileza, resultan imperceptibles para sus sentidos. Por eso es que sus ojos no pueden ver ciertos colores ni sus oídos percibir ciertos sonidos, que sin embargo la ciencia física demuestra que existen. Esto significa que hay vibraciones que, siendo físicas, pues pertenecen a su mundo físico, son más sutiles que otras vibraciones también físicas, y también que hay vibraciones físicas que pueden ser captadas por sus sentidos humanos y vibraciones físicas que sus sentidos humanos no pueden captar. Les decimos que la vibración física material es vibración espiritual transmutada, porque todo lo que existe en el universo es vibración emanada de Dios, única fuente de vida, quien al crear da vida de sí mismo. Por tanto, no puede existir nada que no haya emanado de Dios. Dios es espíritu puro y crea en espíritu, que es vibración sutilísima, de modo que las vibraciones materiales y físicas que corresponden a los mundos físicos son vibraciones originariamente sutiles, que se han densificado y condensado. Al densificarse y condensarse, la vibración sutil pierde las propiedades inherentes a su sutileza y adquiere las propiedades que corresponden a la materia, a lo físico,
las propiedades inherentes al grado de sutileza inferior y según sea el grado de densificación, cambian y son diferentes las propiedades de la vibración. Tomemos, por ejemplo, el agua. El agua es vibración sutil, densificada, pero en su aspecto físico pueden encontrarla en diferentes grados de densidad. Como líquido, tiene una densidad determinada y propiedades que corresponden a ese grado de densidad. Como sólido, tiene otra densidad y diferentes propiedades, y como vapor tiene otro grado de densidad y distintas propiedades, pero en todos esos diferentes grados de densidad conserva siempre su misma composición esencial. En la misma forma, la vibración sutil, al densificarse, en mayor o menor grado, cambia completamente sus propiedades, pero no cambia jamás su esencia espiritual, original. Dios, uno, creador del universo, da vida de sí mismo a los seres espirituales y también da vida a los mundos, a las materias físicas de los mundos, pero la vibración de los mundos y materias físicas es de diferente calidad que la vibración de los espíritus. Todo es vida, es decir, todo es vibración, tanto en lo espiritual sutil invisible como en lo espiritual condensado, que pueden ver y sentir y que constituye todo lo físico y material que los seres espirituales necesitan utilizar en el trayecto de su evolución para poder experimentar y progresar. Por tanto, entre lo espiritual y lo material solamente existe diferencia de estado vibratorio, como ha podido comprobarlo la ciencia al liberar la energía del átomo, o sea, al obtener que se transforme nuevamente en vibración sutil o espiritual la vibración condensada o material. Esto les comprueba que todo es vibración en esencia y que en su esencia todo es espiritual, por ser de origen divino, o sea, que vibración es la esencia espiritual de todo lo que existe. La vibración se manifiesta bajo todos los aspectos que constituyen el universo. En consecuencia, existe tal diversidad de vibraciones que su mente no lo puede siquiera concebir. En su mundo tierra, por ejemplo, son vibraciones todos los diferentes aspectos de la materia, de las sustancias físicas, de que está formado todo lo que hay en el planeta. También son vibraciones los sentimientos y sensaciones, los pensamientos e ideas, y son vibraciones los cuerpos, almas, mentes y palabras. Las ciencias y artes son también vibraciones, así como son vibraciones los colores, sonidos, calor, energía, electricidad y luz. Todas esas innumerables vibraciones que existen en su mundo, además de las vibraciones de los seres espirituales que viven en él, experimentando como personas y experimentando en los reinos de la naturaleza, constituyen la manifestación en la tierra de la vibración vida, que adopta todos los aspectos y formas necesarias al planeta, a los hombres y a la naturaleza del planeta, siendo todo manifestación de la vibración vida emanada de Dios. Sería lógico que todas las vibraciones de su mundo fueran vibraciones positivas. Sin embargo, hay en su planeta una enorme proporción de vibraciones negativas. Eso se debe a que los hombres, desde que comenzaron a poblar la tierra, han ido transformando en negativas las vibraciones, originalmente positivas, correspondientes a su mente y a su alma,
y de esa forma, con sus pensamientos y sentimientos, proyectaron vibraciones negativas en el planeta. Esos pensamientos y sentimientos negativos fueron causa de hechos negativos que, a su vez, originaron nuevos pensamientos, sentimientos y hechos negativos. Esto ha estado ocurriendo constantemente desde milenios, formando en la Tierra una fuerza negativa tan intensa que ha llegado a superar la fuerza de las vibraciones positivas. Por eso su mundo es un mundo de dolores y de pruebas, pero como ven, no es un mundo de dolores y de pruebas porque así lo haya deseado el Padre Divino, que es amor, sino porque los hombres mismos lo han transformado. La transmutación de las vibraciones positivas a vibraciones negativas pueden realizarla los seres en virtud de su libre albedrío, que da a los seres que ya tienen conciencia libertad de acción. Las vibraciones originales son siempre positivas, pero el hombre, al utilizarlas conscientemente en forma egoísta, ambiciosa o en perjuicio de alguien o de algo, las transmuta en vibraciones negativas porque las utiliza infringiendo la ley del amor, con lo cual adquiere ante la ley divina una deuda que deberá saldar mediante el dolor purificador. Ustedes, los humanos, emiten vibraciones al pensar, al sentir, al hablar. Si sus pensamientos, sentimientos e intenciones al hablar son positivos, esas vibraciones que emiten y llegan a los demás serán vibraciones positivas. Pero si sus pensamientos, sentimientos o intenciones al hablar son negativos, los demás recibirán de ustedes vibraciones negativas. En consecuencia, deben tener sumo cuidado con sus pensamientos, sentimientos y reacciones, especialmente en aquellos casos en que se encuentren ante hechos que los mortifiquen, los hieran o les desagraden, a fin de no caer en el peligro de reaccionar, pensar o hablar negativamente hacia nadie, porque, además del perjuicio que con ello ocasionarían a los demás, al mismo tiempo se perjudicarían intensamente ustedes mismos. Si en esos casos responden, en cambio, con las vibraciones positivas de pensamientos, sentimientos o palabras de amor, no solo contrarrestarán la fuerza de las vibraciones negativas que trataron de mortificarles, herirles o desagradarles, sino que habrán fortalecido en el bien su propia alma, lo cual les proporcionará una intensa felicidad. Si los hombres hubieran obrado siempre en esa forma, la humanidad no se vería ahora amenazada por guerras y catástrofes, pues las guerras, catástrofes y todos los males que azotan a la humanidad son resultado de las vibraciones negativas que los hombres han generado en la tierra. La falta de verdadero conocimiento ha llevado a los hombres siglo tras siglo, milenio tras milenio, a obrar negativamente, generando así en su mundo una poderosa fuerza negativa cuyas consecuencias el hombre mismo debe sufrir. Todo lo que existe es vibración. Todos los elementos de que están compuestos los minerales y las sustancias de que están formados los vegetales y animales son vibraciones, así como son también vibraciones todos los elementos que constituyen y conforman al ser humano. Como los minerales, vegetales y animales no tienen aún conciencia, sus múltiples y diversas vibraciones son positivas, pues no tienen aún
el uso de la voluntad y el libre albedrío, ni el discernimiento, no existe para los reinos de la naturaleza la posibilidad de transmutar a negativas sus vibraciones. Cada reino de la naturaleza posee su vibración propia. Así, la vibración del reino mineral está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los minerales que existe en su mundo. La vibración propia del reino vegetal está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los vegetales del mundo. Y la vibración del reino animal está formada por la vibración de todos y cada uno de los animales de la tierra. Los reinos de la naturaleza son, en su aspecto físico, elementos de experiencias para las chispas divinas, que las realiza bajo la guía y constante protección de la jerarquía espiritual. Por tanto, cada mineral, cada vegetal y cada animal tienen sus propias vibraciones físicas y espirituales, es decir, sus propias vibraciones densas y sutiles, pero siempre positivas, que armonizan perfectamente entre sí. Ese conjunto individual de vibraciones, unido a las vibraciones similares de los demás integrantes de su reino, conforman la vibración propia del reino. La vibración de cada uno de los 3 reinos de la naturaleza es también perfectamente armónica entre sí, formando en conjunto la vibración de la naturaleza en el mundo, que es vibración armónica y positiva. También el ser humano tiene sus propias vibraciones espirituales o sutiles y físicas, o densas. Pero el hombre, ejerciendo su voluntad en virtud de su libre albedrío, ha transmutado a negativo muchísimas vibraciones de su mente, alma y cuerpo. En consecuencia, la vibración de la humanidad, que está formada por la vibración de todos y cada uno de los hombres, tiene en sí una desoladora proporción de vibraciones negativas, lo que da por resultado que la vibración propia de la humanidad sea desarmónica y negativa. La vibración del hombre es desarmónica debido a que las vibraciones de su espíritu siempre son puras, positivas, pero como el hombre ha transmutado a negativo muchísimas de las vibraciones que corresponden a su vida humana, se ha producido en él una gran desarmonía entre las vibraciones puras, positivas de su espíritu y las vibraciones negativas de sus pensamientos, sentimientos y cuerpo físico. En consecuencia, la vibración propia de la humanidad, que está formada por la vibración de todos los hombres y que es desarmónica y negativa, desarmoniza con la vibración propia de la naturaleza, que es armónica y positiva. La vibración de la humanidad conjuntamente con la vibración de la naturaleza forman la vibración propia de su mundo. En consecuencia, la vibración de su mundo es una vibración desarmónica y su tono no es el que su mundo necesita tener para conservar la armonía con los otros mundos del universo, con los cuales está por ley espiritualmente unido. Como la ley divina que rige el universo señala armonía entre los mundos para la perfecta realización de la vida en ellos, el mundo que vibra negativamente y desarmoniza con los demás está transgrediendo la ley y la humanidad de ese mundo, que es la causante de la desarmonía. Deberá purificarse para poder lograrla, y para purificarse necesitará sufrir hasta que comprenda su necesidad de cambiar y cambie. Por eso,
El hombre necesita urgentemente el verdadero conocimiento espiritual que le permita comprender la causa de todos sus males y dolores y le enseñará a vivir de acuerdo con la ley divina. Esto le permitirá obtener la armonía necesaria en su propia vibración y también en la vibración de la humanidad, lográndose así la armonía imprescindible en la vibración de su mundo. De ese modo, la vibración de la Tierra adquirirá el tono que señala la ley y armonizará con la vibración de los otros mundos del universo. La humanidad está compuesta por todos los hombres que viven en la Tierra y todos y cada uno de ellos tienen el deber y la responsabilidad de esforzarse al máximo para que la vibración de su mundo adquiera el tono imprescindible. Para ello es necesario comenzar por purificar sus pensamientos y sentimientos. El verdadero amor es armonía perfecta y tiene el poder para lograr en todos los planos la armonización de las vibraciones que lo conforman. La maravillosa vibración de amor del Cristo que a través de la obra está recibiendo su mundo va llevando poco a poco armonía a la tierra. Esa vibración sutil y todopoderosa une por afinidad las vibraciones positivas y conformando así puntos firmes sobre los cuales podrán asentarse las poderosas vibraciones que les llegarán desde lo superior. Pues las vibraciones superiores, para descender a los planos densos o negativos, necesitan tener puntos en los cuales poder apoyarse para conformar los focos de irradiación que ayuden a la purificación y sutilización de esos mundos o de esos planos. La vibración amorosa que les llega tiene gran dificultad para afirmarse entre ustedes, porque el alma de los hombres, que debió ser foco de irradiación, de amor y el punto de atracción de esa vibración maravillosa, es en cambio el punto desde el cual es rechazada la vibración amorosa. Los hombres no saben amar, y para enseñarles a amar, Cristo proyecta sobre su mundo, a través de su obra, su vibración de amor. Por ello, ustedes deben ser en todo momento maestros de amor para la humanidad. Mediten la responsabilidad que significa para ser maestros de amor. Pónganse en el caso del pequeño que ve a su maestro como un ser superior, que lo observa y luego lo imita. Deben ser para sus hermanos verdaderos maestros de amor y cuidar minuciosamente sus pensamientos, reacciones, palabras y actos, porque aquellos a quienes deberán enseñar les mirarán no solamente para imitarles, sino también tratando de descubrir las fallas hasta quedar convencidos de la pureza y de la verdad que encierran sus palabras, almas y mentes, y ello los decida a seguir definitivamente el camino de amor y superaciones que ustedes deberán indicarles.